Entonces iniciamos con el tema, ¿sí o no? Y es sobre Babilonia y, perdón, sobre Babel y la Torre de Babel, ¿no? Entonces estos seguimos ubicados antes del nacimiento de Abraham. Probablemente Abraham era pues muy niño cuando sucedió todo lo de la torre. Sin embargo, pues ahí lo vamos a ir mirando suavemente. Entonces Babel es un lugar ubicado en Mesopotamia o Babilonia, ¿no? Un valle que fue muy fértil en otros tiempos. En Babel gobernaba un sujeto llamado Nimrod, sí, que ya lo conocemos, ¿no? Hijo de Cus, nieto de Cam, y a la vez es bisnieto de Noé. O sea, no es tan anterior, digámoslo, no está tan separado de Noé. De hecho, Noé lo tuvo que haber conocido. Algunos datos sobre Nimrod. Entonces, primero, Nimrod aparece representado en muchas estatuas en Mesopotamia y Babilonia hasta el día de hoy. Entonces, lo que ustedes ven a mano derecha, arriba, que es la imagen de un hombre como con una especie de, ¿qué será eso? Como de chivo en las manos, ciervo, como un ciervo en las manos. Esa es la imagen clásica de Nimrod. Como lo pueden ver, es un hombre barbado, ¿sí o no? Que tiene el cabello largo y que además de eso tiene alas. ¿Sí lo ven ahí? Entonces de allí puede venir la tradición de los hombres con alas, ¿no? Que realmente los ángeles en ningún lado dice que tengan alas. Los querubines sí tienen, ¿no? Pero los querubines no son ángeles, son querubines. ¿Sí? Que ángel es una cosa, querubín es otra cosa. Los que tienen 4 caras en el libro de Ezequiel son otra cosa. Los serafines del libro de Isaías son otra cosa, ¿sí? No son ángeles. Entonces dice así. Bueno, hasta el día de hoy vemos representaciones de Nimrod. Toda la mitología dice que Nimrod es la persona, el rey más importante que hubo en todo ese momento. B, el nombre de Nimrod significa valiente, pero valiente no como en relación de valentía, sino de rebelión. O sea, como que fue muy valiente para rebelarse. Tercero, Nimrod podría ser el primer ser humano en rebelarse al Eterno después del diluvio. Y vamos a ver entonces la Torá. 10:9. Este fue vigoroso cazador delante de Hashem, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Hashem. Vamos a leer, hermano. Este fue vigoroso cazador delante de Hashem, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Hashem. Listo, entonces esa palabra vigoroso pues es la palabra valentía y realmente significa es en forma de rebelión, ¿sí? Por eso dice delante del Eterno, no porque él haya hecho obras buenas, al contrario, porque él todo lo que hizo pues realmente fue muy malo. Ya vamos a mirar exactamente qué era lo que él hacía. Entonces, bueno, ¿qué edad pudo haber tenido Nimrod cuando se rebeló en contra del Eterno? Pues realmente ahí sí no hay ningún tipo de dato en la Torá. Por lo general la Torá siempre nos da ubicaciones, pero pues en este caso no lo hace. ¿Por qué? Porque miremos un momento la genealogía. Génesis capítulo número 10. 10:1. ¿Sí estamos ahí? Sí. Dice así. Los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Meseg y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat, Togamar. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Cutín y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Como ustedes se pueden dar cuenta, es de las pocas genealogías que hay en la Biblia sin mencionar ninguna edad de nadie. ¿Sí se dan cuenta? Entonces no se sabe realmente cuánta edad pudo haber tenido o pudo haber vivido Nimrod. Hay un texto babilónico que lo cita que murió aproximadamente 400 años. Pues realmente sí pudo haber tenido lógicamente más de 300, porque esa era la edad más o menos que vivían en esa época postdiluviana. Después del diluvio llegaron a vivir algunas personas más de 300. Vamos a mirar un momento el ejemplo de Eber. Quiero que me lo ayuden a buscar ahí cerquita, tiene que estar en otra genealogía. Ahí hay otra genealogía cerca. ¿Cuál será? ¿La del 12 tal vez? Los descendientes de Sem. Sí, ¿qué versículo es ese? ¿Capítulo? 11:10. 11:10. Y ahí yo creo que sí viene a colocar años. Esperen a ver. Sí, ¿cierto que sí?
Solamente le damos, como porque ahí no está Nimrod, ahí está la familia de Sem. 11:10 dice así. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arsafat, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arsafat, 500 años y engendró hijas e hijas. Arsafat vivió 35 años y engendró a Salah. O sea, en el caso de la familia de Sem, sí viene a colocar los años y tal. Pero en los casos de la familia de Cam, no da los detalles. Sí, no, ni la de Jafet tampoco. Se centra solamente en la familia de Sem, porque recuerden que lo que está haciendo la Torah es el recorrido hasta Abraham. O sea, realmente por eso no hay mucho detalle desde la creación hasta Abraham. Los detalles empiezan con Abraham. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo el Eterno en la Torah? Mostrar rápidamente como el contexto. O sea, ustedes podrían leer de Génesis 1 al 14, creo que aparece Abraham, y es toda la introducción al libro. ¿Sí? Entonces, ¿qué colocan toda esa introducción? Pues lo de la creación, pero realmente coloca todo muy rápido. Suceso tras suceso, suceso tras suceso. Y menciona el personaje más importante de la época previa a Abraham, disculpen. ¿Que quién es? Pues por supuesto que es Noé. ¿Sí? Bueno. Entonces, en cuanto a la edad de Nimrod, yo pues dejé la línea ahí porque lo estoy investigando por otro lado, pero no alcancé a leer todo lo que había acerca de la edad. Sin embargo, como les digo, se supone que él vivió más de 300 años. ¿Cómo podemos llegar a esos cálculos? Porque ustedes se dan cuenta, las personas descendientes de Sem vivían hartos años. Arsafat dice que vivió, ya les digo cuánto vivió Arsafat. 403 años. Es la edad final de Arsafat. Suponiendo que medianamente haya sido alguien justo, medianamente, porque viene de la descendencia de ¿quién? De Sem. Esas sí son especulaciones. Entonces, bueno, centrémonos nuevamente en Nimrod. Entonces, Nimrod, miren este dato tan importante, el 3E. Nimrod era hermano de Misraim. Mientras uno dio origen a Egipto, el otro dio origen a Babilonia. Es decir, la cultura babilónica y la cultura egipcia son prácticamente de la misma época. Pero ¿cuál es más antigua? ¿Cuál creen ustedes que es más antigua? ¿Misraim o Nimrod? Nimrod es más antigua. Sí, me hago entender. Nunca se les olvide, la cultura más antigua después del diluvio es la cultura de Babel. ¿Sí? ¿Me hice entender? Bueno. F. Nimrod no solo fue fundador de la cultura de los babilonios o mesopotámicos, también se les dice, sino también el líder y fundador de una nueva religión que se extendería entre sus familiares por todos los rincones del planeta hasta el día de hoy. Su impacto religioso fue tan grande que incluso su hermano Misraim, o sea Egipto, usaba sus dioses y sistemas de culto. En la actualidad vemos cómo todas las religiones, culturas y civilizaciones de la humanidad siguen rindiendo culto a Nimrod y a sus ideas. O sea, el sistema religioso que él creó fue tan fuerte que lo copiaron los egipcios. Y fue tan fuerte que hasta el día de hoy todavía está vivo. Sí. Pero eso pienso yo que es sumamente, importante saber cuánto vivió. Sí. Porque en cuánto tiempo un hombre puede, digamos, Influenciar. Pues la palabra es más, ¿no? Crear una cultura. Allá. ¿Cuánto tiempo se toma hacer una cultura, sí? ¿Se acuerdan que antes del diluvio vimos que cuánto tiempo pudo haber durado la cultura de los gigantes? Entre 400 y 500 años. O sea, antes del diluvio, la cultura de los gigantes tuvo que haber prosperado aquí en la tierra entre 400 y 500 años. Ahí sí están los cálculos en la Torah, o sea, uno lo puede hacer y más o menos la arroja como esa edad. Pero la pregunta que dice, o la afirmación que hace Juan Pablo es cierta, es ¿cuánto se demora un hombre haciendo una cultura? ¿Sí? Y yo le pongo más o menos entre 300 y más años. Mínimamente. Para usted establecer un sistema de culto efectivo, que la gente le copie el sistema de culto. Y que no solamente le copie el sistema de culto, sino que también le crea lo de los dioses que él está creando. Porque en teoría toda esta gente pues cree en el Eterno. Y como de un momento a otro terminaron creyendo en dioses de palo, de madera, así. Muy extraño. Vamos a mirar Apocalipsis 17, 1 al 6. Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. Entonces, en cuanto a Nimrod, pues hay muchísima información. Yo traje lo más sencillo que pude colocar aquí en la hoja, porque me interesa más que todo que tengamos en cuenta los mapas que están ahí, que ya las vamos a mirar, esos dos mapitas, para cuando ustedes escuchen ciudades como Ur,
Hay otras, esperen, ya les digo cuáles son. Rehobot, Nínive, más o menos tengan una idea de dónde están ubicadas, ¿vale? Entonces, Apocalipsis 17:1. Apocalipsis. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas de la ira, ¿no? Y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, ¿sí? Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, es algo simbólico, metafórico, no es como tal embriagarse, emborracharse, es algo simbólico. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Si ustedes quieren seguir leyendo, pues lo pueden terminar después, pero ahí viene, trata de dar una explicación, pero la explicación es más enredada que la visión, porque dice que los 10 cuernos son 10 reyes, que hay uno que ha recibido poder, otros 2 que no, y hay uno que lo va a recibir por corto tiempo. Bueno, esos son imperios que han nacido en la tierra, pero pues es muy amplio de explicar. La idea es que alguna vez en esta clase de historia pues lleguemos a eso, pero pues todavía no estamos como para el tema. ¿Para qué no vamos a meter en un tema si no hemos visto otros más importantes o anteriores a eso? Entonces, también esto tiene que ver con una visión que tiene Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de la visión de Nabucodonosor? ¿Se acuerdan que él tiene 2 visiones? ¿No? Una donde es una estatua que tiene 4 partes, ¿verdad? Que es la más conocida de todas. Y la otra donde hay un carnero. ¿Acuerdan de eso? Que el carnero tiene los cachos, dice que muy enrollados, y que después el carnero creo que se parte en 4 pedazos. Todo eso tiene que ver con esto. La parte de lo de Daniel, eso ya se cumplió. El imperio griego partiéndose en 4 provincias, ¿sí? Incluyendo la de los Ptolomeos, donde estaban los judíos. Y luego viene unido a esto. O sea, nosotros hemos estado, para el final de los tiempos vamos a estar en total bajo el control de 10 naciones poderosas. En este momento, ¿cuál es la nación más poderosa del mundo? Estados Unidos, ¿no? Pero anterior a Estados Unidos, ¿cuál fue? Francia. Inglaterra. Y anterior a Inglaterra, Francia. ¿Sí o no? Y anterior a Francia, bueno, seguiríamos remontándonos, ¿sí o no? Los españoles tuvieron muchísimo poder. Llegaron hasta las Filipinas, ¿no? Y allá en Filipinas hay gente que habla español y todo fluido. Y antes de los españoles, así podríamos seguirle para atrás, los musulmanes, ¿sí? Entonces yo imagino, yo he hecho la cuenta así someramente, porque a mí no me gusta mucho meterme en conteos de naciones y eso, porque puede llegar a ser muy confuso. Pero según mis conteos, faltaría otro imperio después del estadounidense, según mis conteos, ¿sí? O sea, según lo que yo opino, el imperio estadounidense tiene que caer y va a caer. Y va a subir al poder otro, que yo no creo que sea Rusia. Yo creo que tampoco va a ser China, yo creo que va a ser otra nación. Yo tengo la ley de impresión que va a ser un país muy cercano a Grecia. Porque por aquí menciona que el último gran reino está cerca al mar Mediterráneo. Entonces yo creo que tiene que ser algún país ahí. Como le digo, son mis especulaciones, mis ideas, ¿sí? Puede ser, puede no ser. Pero de que el imperio estadounidense va a caer, obvio que va a caer, algún día. ¿Sí o no? Más tarde que temprano. Más temprano que tarde, al revés. ¿Sí? Pero sentémonos nuevamente en Babilonia. Dice, ojo, porque nos fuimos mucho del tema. 5. Digamos, Babilonia al día de hoy sigue siendo un país poderoso, ¿no? Irán es un país supremamente poderoso. A que nosotros nos suene a desierto y eso. Esos más tienen harta plata. Y no solamente eso, tienen unas fuerzas militares bastante fuertes. Pues no por nada se atreven a retar a Israel abiertamente. ¿Sí o no? Ellos retan a Israel abiertamente. Eso no lo hace un país que no esté preparado para la guerra. Si los manes retan a Israel es porque están preparados para la guerra. Otra cosa es que van a perder, bueno, es diferente, ¿no? Pero si están preparados para la guerra, sí, eso es obvio. Entonces, capítulo número 5, versículo número 5. ¿Cómo dice? Cualquier persona que me haga el favor y me lea ahí.
y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de Ares. De la tierra, sí. Ahí creo que pone entre paréntesis las traducciones, ¿sí? No está al final. ¿No? Pero bueno. Vale. Entonces, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, todas las religiones están influenciadas por la religión que fundó Nimrod. ¿Qué abominaciones se hacían en esa religión? ¿Qué creen ustedes? Sacrifican niños. Todo lo que había en contra de la Torah. Sacrificios, bueno, esa es una buena manera de resumirlo. Sacrificios de niños es una. ¿Qué más? Sacrificios a estatuas. Eso lo crearon ellos. El árbol. El árbol, ¿sí o no? Adoración a la Virgen María. Ay, que era Semiramis. ¿Cierto? Semiramis Hacera, que es la esposa de Nimrod, es adorada hasta el día de hoy. El culto sigue estando más vivo que nunca, ¿no? La de Virgen María es una viva imagen de Hacera, es la Hacera, de hecho. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa abominable hacían esta gente? Los huevos pintados de rojo, ¿no? Huevos de Pascua que llaman hoy en día. Cualquier tradición que ustedes, miren, cualquier tradición que ustedes quieran ver, que no tenga nada que ver con la Torah, tiene su origen allá, hasta disfrazarse. ¿Sí? Ellos se disfrazaban. ¿Se acuerdan ustedes que los dioses egipcios son mitad animal y mitad ser humano? ¿Sí o no? En teoría. Pero realmente se cree que eran sacerdotes disfrazados de animales. Entonces ahí nos cambia muchísimo. Porque si ellos se disfrazaban de animales, quiere decir que la tradición de disfrazarse es mucho más antigua de lo que se cree y está ligada directamente al culto pagano, en ese caso a la muerte, en el caso egipcio, ¿no? ¿Qué otra tradición se les ocurre así? Embriagarse. La de las relaciones. ¿Orgías? Orgías también, ¿sí o no? Que eso después se pasó a Roma. Entonces, hagan de cuenta que en Babilonia, en Babel, ¿cierto? Donde era el control de Nimrod, allí se generó toda esa, como lo dice Sofía, en contra de la Torah, toda esa cultura contra Torah, contra Dios. ¿Y cuál fue el sello que ellos querían ponerle a la cultura que ellos crearon? Porque ellos crearon una cultura. ¿Cuál era el sello de la cultura? Ellos dijeron, vamos a hacer tal cosa para que nunca se olviden de nosotros. ¿Qué fue eso? También, bueno, esa es parte de sus creencias, la Trinidad, viene también de allá. La Torre de Babel, ese fue el sello de su cultura, vamos a mirarlo. El culto al sol, sí, prácticamente todo lo negativo, por eso dice madre de todas las rameras, porque esa cultura fundó a todas las culturas posteriores. ¿Saben cuál era el símbolo de los babilonios? Ya les muestro. Sí, quiero mostrarles exactamente el estandarte para que ustedes me digan dónde lo han visto. Y la gente piensa que la madre de. Eso, para allá voy. Es el catolicismo. Bueno, pero como aquí hay una persona que pertenece al catolicismo que es... yo quiero que Sofía nos cuente cómo leían o cómo miraban esa parte de la gran ramera. O tal vez nunca se metieron en ese cuento, ¿no? No, nunca hablaban de eso. Porque en el cristianismo sí hablan de que la gran ramera es que el catolicismo, porque ellos dicen que del catolicismo se derivaron las demás religiones. Eso es mentira. La religión católica viene de otra, ¿sí o no? Y esa viene de otra. O sea, la religión católica es solamente una hija de tantas rameras que hay en este planeta Tierra, hablando religiosamente. Joven, digamos, ¿Cuántas religiones ya escudriñado cuántas religiones hay? Religiones pues grandes, son como 8 nomás. Pero entre subreligiones y eso, creo que la cuenta va en más de 3.200.000 de religiones. En África hay lugares donde hay una religión, por ejemplo, de 3 personas. Está el maradonianismo. Bueno, ¿me entiende? La iglesia de Maradona. ¿Sí o no? Tiene mandamientos. Sí. Tiene mandamientos. Sí. ¿Qué hace? ¿Les rezan a Maradona? A Maradona el jugador. Sí, tienen los cuadros y todo. Los maradonianos. Y en Buenos Aires hay hartos lugares de eso, yo he visto. ¿Y las 8 grandes religiones cuáles son? Eh, Judaísmo, catolicismo, la una, la dos, cristianismo, la tres, la budismo, el islamismo, las religiones gnósticas el gnosticismo. y el taoísmo. Lo que estamos leyendo, por favor, vuélvemelo a leer, gracias. ¿Yo? Y Sí. en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, ¿cuál es la madre de todas las rameras? Realmente no es la Iglesia Católica, ¿sí?
no es tampoco el cristianismo, pues obviamente no tendrían esa potencia que tiene esta religión, porque es que miren, imagínense, esta religión, la que estamos mirando, ¿no? Es anterior a nuestro patriarca Abraham. O sea, es una cosa brutal. Para que algo sobreviva tanto tiempo es porque alguna cosa efectiva tiene que haber. ¿Y saben realmente qué hay en esa religión? Directamente, adoración a Satanás. Nosotros sabemos, ay, por fin, nosotros sabemos que la adoración a las estatuas, ¿a quién va dirigida realmente esa adoración? ¿Sí o no? Vamos a mirarlo, porque lo que a los ídolos es sacrificado. Primera de Corintios, capítulo 8, pero no tengo aquí el versículo. Pero porque creo que ese no es. No, Primera de Corintios 10, 19. Primera de Corintios 10, 19, disculpen. Miren, este tema es muy extenso, muy amplio, ¿sí? Porque podríamos cogerlo de muchos sentidos, pero vamos a tratar de verlo de una manera general, pues como para no meternos con tanta información. Entonces, miren, este es el símbolo, afortunadamente lo encontré a color, de los babilonios. Esto se llama el sol volante, puede ser, o el águila suprema, ¿sí? Se le llama así. ¿Cuál es el símbolo de Estados Unidos? El águila. El águila, ¿no? De hecho aquí, sin buscarlo mucho, en este mismo archivo está. ¿Y el del Imperio Romano cuál era? El águila. El águila. ¿Sí ven que el águila siempre se ha sido utilizado? Esperen a ver. Y el de los nazis. También. Miren el símbolo de los nazis. El águila. Se parece al alemán. Es que Sí, es que es el escudo. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, ese simbolito ha estado siempre presente en la humanidad, pero los que lo metieron fueron estos señores. En Egipto no hay águilas, o no es muy común ver águilas, más bien. Sí hay águilas, pero no es muy común. ¿Cuál es el animal más común allá del aire? ¿El halcón? La lechuza. Entonces, ese simbolito del águila y el búho vienen de allá. En la religión, ¿cómo lo metieron? No lo metieron con un águila porque es un animal muy salvaje, muy violento, ni con un búho porque siempre fueron relacionados con brujería, sino que lo relacionaron con ¿qué? Con la paloma. Con una paloma. Paloma babilónica. ¿Y se han dado cuenta que las representaciones de ángeles siempre tienen alas como de paloma? Porque no pueden ser alas de águila o de cualquier otro animal. ¿Sí? ¿Sí las ven? Sí. Bueno, entonces, yo recuerdo mucho un cántico de la Iglesia Católica, ¿no? Donde dice, es María la Santa Paloma. La blanca. La blanca paloma. Entonces, yo no coincido realmente, ¿no? Que identifiquen al concepto de paz con una paloma, porque realmente ese símbolo viene, imagínense, miren desde dónde, desde Babilonia. ¿Sí? ¿Qué otro elemento así raro ven ustedes de la cultura actual que ustedes crean que puede tener origen allá en Babilonia? Tal vez no un elemento, Sergio, pero sí, digamos, el mito de la célula, identificarse. Sí, la cultura de Nínive tenía identificado a todos sus ciudadanos, por ejemplo. Entonces, los babilonios, ¿cierto? Fueron los creadores de la Trinidad. ¿Sí? Entonces, esos manes tenían un conocimiento muy bravo del cielo. Eso tampoco es casualidad. Lo del horóscopo y los símbolos del zodiaco vienen precisamente en parte de allá, ¿Y quién les enseñó todo eso, Sergio? Ya vamos a mirarlo. Entonces, retomemos un poquito, y es que Babilonia es la madre de todas las rameras, es decir, todas las religiones nacieron ahí. Esa es la primera religión que existe después de la creación, después del diluvio. ¿Sí? ¿Quién creen ustedes que fundó, que es la pregunta que más o menos, o el tema que más o menos plantean a Yulisa, quién creen ustedes que pudo haber heredado el conocimiento hasta Nimrod? Porque Nimrod tampoco era que iba caminando por el mundo y se encontró el conocimiento de la nada. Ni él se inventó netamente todo eso, él se inventó algunas cosas, las estatuas, etcétera, y ciertos símbolos, pero como tal los conceptos él los tuvo que haber sacado de alguien. Por eso les coloqué el árbol genealógico ahí arriba, ¿no? En el 2.2, Babel
gobernaba Nimrod, ¿cierto? Hijo de Cus, miren la línea. Hijo de Cam, bisnieto de Noé. ¿Saben quién fue el que le pudo haber pasado la información a Nimrod? Noé. Cam. Y también en parte, ¿quién? Noé. ¿Sí? Porque Noé tuvo que haber pasado mucho conocimiento. Sí, tampoco claro. pensemos que Noé era una persona totalmente justa a lo Yeshua, ¿no? No, pero de pronto se la pudo haber pasado bien, pero de pronto en el Ellos camino la La tergiversaron. tergiversaron. Principalmente el señor llamado Cam. ¿Sí o no? Uno de sus hijos. La esposa no tenía nada que ver ahí, la esposa de Cam, porque recuerda de que ellas no eran, Sí, ellas no son mucho mencionadas, ¿no? Es como si no fueran como si no Podría fueran también haber dignas de influenciado. mencionar. Sí, puede ser. Toda esa gente era muy extraña, ¿sí? Y extraña me quiero decir es alejados del Eterno. Toda la familia de Cam siempre fue muy alejada del Eterno, pues los egipcios, ¿no? Son tan poderosos en magia y en brujería que hasta el día de hoy hay lugares egipcios que siguen malditos. O sea, sus maldiciones han permanecido 5.000, 4.000 años. Y eso me parece no sé, me parece algo muy loco. Que yo lance una maldición que dentro de 5.000 años todavía está activa. ¿Se imaginan entonces la potencia espiritual que los manes tenían? Negativa, ¿no? Para maldecir un lugar o algo así durante 5.000 años o más. 5.000 años y contando. ¿Sí? ¿Qué más tenían estos tipos de conocimiento? La adoración a los símbolos zodiacales. ¿Sí? Eso de coger las estrellas y transar las figuras. Porque ellos harían exactamente esas figuras. Eran figuras de su cultura. Entonces por eso son todos animales, ¿no? Hay un toro, ¿cierto? Hay un león. ¿Qué más hay? Hay unos peces. Hay también una mujer. Todo es su cultura. ¿Sí? Pero entonces miren esto. Leámoslo un momentico allá en Apocalipsis, donde lo estábamos leyendo. Y aquí se me cerró. Apocalipsis 17, sí. ¿Cuál era ese 1 Corintios? ¿Qué era eso? Ah, lo de los ídolos. Ya lo miramos. Esperen un segundito. Retomemos un momentico donde dice. Disculpen, Apocalipsis 17:5. ¿Cómo dice? Y en su frente, pero es que se me 17:5, ¿sí? Sí. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Listo, yo les pregunto, ¿los musulmanes, ellos son la ramera o son hijos de una ramera? Son hijos, ¿no? Herederos de varias rameras, entre esos del catolicismo. Y en parte también tienen cosas del judaísmo. Que el judaísmo no lo vamos a meter ahí como ramera, ¿no? Obviamente no. Pregunta, si en este tiempo se está creando esa ¿Religión? Y pues hasta donde entiendo yo, Sí. ha sido la primera. Sí. ¿Dónde está La primera después del obviamente diluvio. en el judaísmo, ¿no? ¿Dónde está ¿La cultura hebrea? La cultura hebrea. Ya la vamos a mirar cuando miremos la familia de Sem, ¿sí o no? Que es donde dice que nació un tipo llamado Eber. ¿Se acuerdan de eso? Que Eber significa hebreo. Entonces, probablemente la palabra hebreo fue en honor a Eber, que es más o menos de esta época. ¿Sí? Y O sea, ahora... llevan muchos años. Sí, no se llevan muchos años, ¿sí? De todas maneras, el conocimiento que tenía, por ejemplo, Sem, es anterior a esto. Sem es la línea positiva de Noé, ¿no? La familia escogida de Noé, digámoslo así. Entonces, el conocimiento que él tenía, porque vamos a hacer lo siguiente. Si yo le doy una información a Aleja, a la señora Beatriz y a Ana Yuris, ya no es una información, son 3 informaciones ahora. ¿Sí o no? Entonces, si cada uno se va para un país diferente y dentro de 40 años se encuentran, cada una habrá desarrollado esa idea, esa información de una manera distinta. Así fue lo que pasó. Noé heredó el conocimiento, como lo dice Gonzalo, probablemente bien, vamos a suponer que totalmente bien, y luego cada uno tomó lo que le dio Noé y elaboró su propia cultura. Yo imagino que Noé le tuvo que haber enseñado a Sem, Can y Jafet sobre las estrellas. Estoy seguro que le tuvo que haber enseñado eso. Pero ¿de dónde sacó Noé ese conocimiento? ¿Quién era el maestro de Noé? Matusalén. ¿Y de Matusalén? Tipo llamado Lamec. Y de Lamec, Enoc. Y Enoc, ustedes saben que es de la misma época cuando los ángeles descendieron y tomaron mujeres humanas. Y obviamente los ángeles dejaron información acá. Así estén capturados en este momento. ¿Sí o no? Ellos están capturados. Pero hay información de ellos acá. Sí, claro. Claro, un montón. Información que nosotros, aquí en esta sala, desconocemos su calibre. A mí me parece increíble. No sé, no he logrado como digerirlo bien. Y es el manejo de las plantas. Cómo yo con una planta puedo sanar o puedo enfermar a una persona. Eso me parece bravo ese conocimiento. Y ese conocimiento no puede ser humano. Tiene que venir del cielo.
¿Sí me hago entender? Porque el ser humano no contaba con los recursos para saber con qué matas curar ciertas cosas. Hoy en día pues hay laboratorios y aún así se complica, ¿no? ¿Se imaginan en una época donde no había ni jeringas? ¿Sí me hago entender? ¿Qué otro conocimiento sienten ustedes que puede tener procedencia angelical, caída? Vamos a decirle demoníaca, tal vez estaría la palabra. Sí, conocimiento demoníaco. ¿Qué otra cosa? Yo creo también, por ejemplo, que la forma como, por ejemplo, dicen o pronuncian ciertas palabras dentro de la brujería, o sea, el uso de ciertas palabras, de movimientos con las manos. Ustedes saben que toda la simbología tiene, que yo puedo hacer con las manos, tiene su significado, ¿no? Desde esta, que bueno, los católicos decían que era el diablo, pero en la Edad Media era otra cosa, ¿sí? Hasta esto, bueno, cualquier símbolo que yo haga con mis manos tiene su significado profundo, ¿sí? Porque, o sea, pero yo he visto a ciertas personas hacer ese sí, así, que como cerrado el... Ahora esto no quizás. ¿Así? ¿Así? Así, más o menos. ¿Así? Bueno, hoy en día lo relacionan con el rock, ¿no? No, Pero yo, esa persona no es, yo creo que no es ni... Y bueno, miren, yo estoy haciendo por ahí una consulta, estoy reuniendo información más bien, sobre la ropa que utilizaban los babilonios, principalmente en cuanto al uso de cosas en la cabeza. Sí, porque yo me puse a pensar un día en lo del kipá y dije, bueno, la kipá tiene que tener algún origen, y ya voy por ahí en Babilonia, y los babilonios utilizaban un gorro, como el que está justamente en esta imagen, como el gorro navideño, para que se hagan una idea. Y ellos solamente le daban ese gorro a sus hombres más valientes. Y ustedes lo pueden buscar, hay un documental, creo que Wendy vio un pedazo, no sé. El gorro de los dioses, el sombrero, ¿cómo era? ¿El sombrero no? El sombrero de los dioses, donde todas las culturas de la antigüedad usan exactamente el mismo gorro. Y cómo el gorro se ha ido mutando, hasta convertirse en el gorro navideño. Y sus derivados. Y es muy interesante porque, pues yo no sé hasta qué punto eso puede ser vinculación directa con la idolatría, porque eso viene de atrás. O sea, como les digo, estoy reuniendo información porque me parece muy interesante el tema. Así como también me encontré por ahí buscando esa información que los sacerdotes de una religión pagana que los católicos exterminaron usaban el mismo gorro del Papa hoy en día. Y los manes, o sea, los católicos, como en honor a esa cultura, hay que pensar que los exterminamos. Tomemos algo de ellos, tomaron ese gorro, que es lo que utiliza el Papa hoy en día, no sé cómo se llama esa vaina. La mitra, ¿cierto? Viene una cultura que ellos mismos acabaron, eso es ilógico. Es como, por ejemplo, los que llaman mártires en la iglesia católica. Era gente que hacía buenas obras, en teoría, ¿sí o no? Y ellos mismos los mataron, y ellos mismos los declararon santos, eso no tiene ningún sentido. Como yo matar aquí a alguien del grupo y dentro de 20 años santifiquémoslo. ¿Sí? ¿No les parece ilógico? ¿Sí o no? Entonces sigamos, ustedes miren ahora el mapa. Quiero que nos ubiquemos un momento en... Bueno, miremos un momento lo de Corintios, para que no nos quede volando ahí. Corintios. 10:18. ¿Cómo dice? Mirad a Israel según la carne. Uy, no, hermano, espera un momentico, creo que ese no es. 19. Es el 19. Entonces el 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? ¿Qué digo pues? Sí. ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Chica, hermana, el 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Elohim. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Es decir, lo que te está diciendo, palabras más, palabras menos, es que el ídolo, la escultura física como tal, no es lo que importa, es lo que actúa detrás de eso. ¿Qué es? Uno o varios demonios. ¿Sí? O sea, si ustedes ven allí a la estatua de María, esta estatua realmente ni le pone ni le quita. ¿Qué es lo que le pone y le quita? Lo que actúa detrás de la estatua, que aquí lo dice abiertamente, es que un demonio. Entonces yo considero que la religión de Babel, ¿cierto? Lo que creó Nimrod, fue adoración en cierta forma a los demonios. ¿Sí? Y al día de hoy se adoran a los demonios. Abiertamente lo hacen. Claro, hay religiones que el satanismo, por ejemplo, pero encubiertamente también se hace. Claro. La Trinidad. De forma en la conocías. Sí. Eso de las falsas unciones en el cristianismo. ¿Ustedes creen que eso no son demonios? Falsas unciones. Falsas unciones. Cuando... Falsas unciones. Falsas unciones. Cuando se crea como una especie
histeria colectiva, ¿cierto? Que todo el mundo termina tirado en el piso, vomitando, revolcándose, sí, eso es actuar de demonios. Dios es un Dios de orden y no creo que haga ese tipo de espectáculos para demostrar su poder. No tiene necesidad. ¿Qué dice el Salmo? Dice, el universo está lleno de tu poder, ¿no? Incontables son tus obras hasta el día de hoy. Entonces, terminemos en en Génesis, ya les digo, para que miremos el mapita y ahí terminamos. Génesis capítulo número 10. Entonces, esta hora la terminamos de ver bien la próxima semana. Claro, muchas cosas ahí sin ver, pero quiero mostrarles solamente las ciudades. Génesis 10. 10:8. Entonces quedó entendido que es el origen de Misraim y de Nimrod, sí, que son de la misma época, ¿sí o no? ¿Cuál es anterior? Nimrod. ¿Sí? Bueno, vamos a leer entonces el 10:8, ¿cómo dice? Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Después del diluvio, obvio, ¿no? Este fue vigoroso cazador, o sea, como les dije, era un rebelde delante del Eterno, por lo cual se dice, así como Nimrod, rebelde delante del Eterno. Y fue el comienzo de su reino, y viene a nombrar algunas ciudades, Babel, ¿cuál otra? Erech, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala, Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Entonces ahora tomen el mapa, ¿sí? la hoja que tienen ahí, y ubíquense en este mapa de acá arriba. Entonces, pues no se alcanza a ver muy bien desafortunadamente, pero ustedes pueden ver en la parte de abajo la palabra Babilonia, ¿sí? Abajo pueden ver la palabra Erech, ¿sí la ven? ¿Es el mismo Uruk del Gilgamesh? Sí, es ese mismo. Erech, Uruk o ¿El que Ur. está hablando es Nimrod? ¿El Gilgamesh? Sí, Gilgamesh es Nimrod. ¿El Gilgamesh? Sí. Ah. Entonces, Babilonia o Erech, que también recibe el nombre de Uruk o Ur. ¿Quién vivía en Ur? Pues Abraham. Abraham. Sí. Akkad. ¿Han leído ustedes siempre los acadios, cierto? Más que todo en el libro de Amós, donde Amós y Habacuc, donde menciona mucho a los acadios. Están ahí. Miren que son siempre ciudades muy cercanas, ¿no? Y miren en la parte de arriba, Rehobot, ¿sí? ¿Sí alcanzan a ver ahí? Nínive, arriba. Resen, ¿sí lo ven ahí? Y Calne, ¿sí? Más o menos. ¿Calne o carne? O Calab. Calag, sí, ese es Calne. No carne, no, Calne. Dicho por un chino. ¿Calne? Ahora ubíquense un momento en la imagen de abajo. Yo no sé si alcancen a ver la línea, una línea que va desde donde dice Ur, ¿cierto? La línea sube, llega hasta Aram, ¿sí lo ven? Allí, en la segunda imagen. Ur, Aram, y luego baja hasta el sur de Canaán. Abajo de Canaán, ¿sí lo ven? Ese es el recorrido que hizo Abraham. Bastante largo, ¿no? Y él vivió en Aram bastante tiempo. Eso es algo que vamos a ver cuando veamos a Abraham. Que él no fue como que llegó a Aram y se fue al día siguiente. Hasta ahí me han entendido más o menos, sí. Tiene similitud una montaña. Entonces la siguiente semana continuamos en el punto F. La siguiente semana retomamos en el punto F, ¿vale? ¿Hasta ahí tienen de pronto alguna pregunta? ¿Sí escucharon cuando leímos lo de la Gran Ramera, que dice que es una ciudad que está sentada sobre muchas aguas? Y Babel está rodeada de 3 ríos. ¿Sí? ¿Puede hacer referencia a eso? Claro. Roma no está rodeada de tantos ríos. Jerusalén, pues menos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Si ustedes quieren mirar en Google Maps la información, pueden meterse, miren, en el punto número M está, ¿sí? Pueden colocar en Google Maps, les toca en inglés, Tower of Babel, ¿sí? Lo colocan así y ahí les va a botar el sitio arqueológico donde se supone que está la Torre de Babel.
Ahí cerquita de ese lugar, Saddam Hussein construyó un templo. Un templo para los musulmanes en Irak. Listo. Nadie tiene ninguna pregunta, ¿no?